lo más pequeño o lo que puede pasar más desapercibido en la naturaleza se convierte en un símbolo para nosotros los humanos, ¿no? Como un poco la búsqueda de ese volver a lo natural y a los pequeños gustos que nos da la naturaleza. Aparte de haber muchísimo simbolismo y muchísimas imágenes, se habla constantemente de la desaparición, de la memoria, de la creación de nuevos recuerdos, pero siempre desde una perspectiva rural. Y a mí me gustaría preguntarte si esto es aposta. En este poemario en concreto sí. Pero bueno, en realidad es algo que no se puede evitar, porque cuando empecé a escribir fue en la zona rural. Yo viví 6 años en Cangas del Narcea y fue donde empecé a encontrar mi voz poética. Muchas veces me pregunto si no hubiera estado allí, si hubiera llegado a empezar a escribir, porque creo que no habría pasado, porque allí estaba continuamente sobrecogida con ese aguare del que hablan los japoneses. Veía cosas bellas por todos lados continuamente, entonces necesitaba que eso saliera. Y siempre mi poesía está ligada a lo rural. Aunque sí que es verdad que este poemario en concreto surgió de una recopilación de poemas que hice sobre el pueblo de mi abuela, que está en Cáceres, y luego cambió mucho, porque luego fueron entrando y saliendo, porque luego lo que es la estructuración del poemario es como lo que más se dilata en el tiempo y me costó unos meses, pero entraban y salían poemas, pero siempre ligados a lo rural. O ligados a lo urbano, pero desde la necesidad de volver a lo rural, ¿no? Que es como se inicia el poemario, con esa inquietud de estoy encerrada en una ciudad, necesito salir de aquí. Que es verdad que relacionándolo con esto que dices y de encontrar tu voz poética y demás, en este poemario en especial te adentras de lleno en la ecopoesía. Que para quien no lo sepa, entre otras muchas cosas, la ecopoesía, que es un movimiento que surge en Inglaterra a principios del siglo XX, es el disentimiento, también es la resistencia. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué es para ti la ecopoesía y cómo llegaste a ella, porque eres muy consciente de que estás dentro de este movimiento. Soy consciente ahora, pero no lo fui durante mucho tiempo. Tampoco era consciente de que leía mucha ecopoesía. Podría decir que es todo azar, pero es mentira, no es azar. Es mi trayectoria, ¿no? Personal. Entonces, sí que ahora he llegado a tener en mi biblioteca muchos libros. De hecho, traje unos cuantos por si queréis luego que os recomiende. Y sí que es verdad que eso, que mi voz siempre está ligada a esa inquietud también de lo natural, del miedo a que nos trague la civilización y del miedo de que generamos nosotros también, ¿no? En la naturaleza. Entonces, ahora soy consciente, sobre todo a raíz de ese poemario, porque muchas veces siempre se dice que, o a mí me gusta cuando se dice que un texto nunca está finalizado hasta que el lector no lo lee, porque hay infinitas lecturas de cada texto, de cada poema. Y me pasó mucho con esto, que mucha gente me dio ese feedback de jolín, es que vaya clara que está aquí, ¿no? La vertiente ecologista. Y no fue, eso sí que no fue buscado ni fue intencionado, pero tras las relecturas de la gente, el feedback que me ha llegado me ha hecho plantearme que jolín, que sí, que sí que estaba muy ligado a la ecopoesía. Y aparte de ecopoesía, no deja de ser también una recopilación de testimonios. Entonces tuviste que hacer un trabajo de campo enorme. ¿Cómo accediste a ese trabajo de campo? ¿Cómo te introduciste en el mundo de la investigación? ¿Qué supuso para ti también? Porque es una cosa muy dura, ya no solamente explorar otras nuevas realidades pasadas, sino las tuyas propias. Bueno, las propias son, pues al final son años de ir escribiendo y de luego verle un sentido a algunos textos, ¿no? Y de cómo encajan entre sí, pero bueno, sí que es verdad que hay una documentación muy ligada a las mujeres rurales asturianas, sobre todo a las que mantuvieron el folclore asturiano. Porque hay mucho por ejemplo, hay un poema que habla de cómo los amantes se buscaban en el río. Toco el pandero y la pandereta desde hace años y
leo muchas letras asturianas y muchas letras también castellanas, escritas por mujeres, y todos esos saberes y todas esas historias que se han ido ocultando, que no formaban parte de la narrativa estipulada en el canon, sí que estaban presentes en esas voces femeninas, y mucho viene de ahí. Tú con este poemario, de forma consciente o inconsciente, te involucras y colaboras mucho con la reconstrucción de la memoria femenina, porque al final la memoria femenina tiene una parte muy importante que es colectiva, que es que nos das ese abrazo a todas para contar un poco de nuestra historia, que es una historia compartida. Entonces, me gustaría que afondases sobre eso, porque además creo que eres una gran feminista, y no sé si tú lo hiciste de manera consciente o inconsciente, pero es un tema que me interesa mucho. Creo que es inevitable, ¿no? Cuando llegas al feminismo no puedes salirte ya de él nunca jamás, ni puedes hacer nada que no esté totalmente involucrado en ese pozo feminista. No hay otra manera de ver el mundo. Una vez que te pones las gafas violetas, ¿no? No te las puedes quitar. Entonces con la escritura pasa lo mismo, no hay... Una vez que descubres una de las grandes mentiras que nos han intentado meter en el patriarcado, que es que las mujeres somos rivales entre nosotras, que nos llevamos fatal, y cuando descubres que todo eso es ridículo, porque llega un momento que dices, pero ¿qué me estás contando? Si a mí las que me ayudan son mi madre, mi abuela, mi amiga, mi vecina y mi hermana, ¿no? Entonces llega un momento que es que necesitas hablar de las demás desde esa voz colectiva, ¿no? Que se nos ha tapado tanto, porque no es que no existiera, no es que las mujeres no nos narrábamos, es que se ha ocultado de forma totalmente, vamos, adrede se ha hecho. Entonces, por un lado es una necesidad, porque cuando escribes ya con una vida o con un recorrido vital feminista, no te puedes salir de otra manera, pero por otro lado hay veces que también es como una obligación, ¿no? Decir, no, es que esto, bueno, lo personal es político. Entonces es importante que hablemos también de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas y de las vecinas y de todo ello. Y de lo importante que fueron todas las historias de esas mujeres que no formaban parte de la épica, no se mataban en las guerras, no, se morían pariendo, ¿no? Y nadie lo contaba. O si lo contaban era solo porque quedaba bien para acompañar al héroe. Entonces es una obligación, no solo una necesidad. Ninguna mujer va a decir, no, yo realmente no quiero que el colectivo de las mujeres tenga mejor vida de lo que tiene ahora. Pero sí que hay un movimiento y sí que hay una etiqueta, y es necesaria. Porque políticamente, para que avance la sociedad hacia un camino de mayor igualdad para las mujeres, en este caso, podríamos hablar de otras opresiones, pero en este caso estamos hablando de esa. Para eso ya es necesario la etiqueta del feminismo y es necesario un movimiento político concreto que ya es feminista, porque si no, no se puede avanzar. O sea, hay que entender cuál es la desigualdad estructural que existe para poder ver cuáles son los frentes que hay que atacar para que esa desigualdad deje de estar ahí. Pero bueno, para llegar al activismo, para llegar a saber dónde quieres pelear o contra qué quieres pelear, sí creo que es necesario no solo leer, sino cuando falo de leer ensayo, no es solo el leer el ensayo, sino luego xuntarte con xente, falar de lo que leíste, criticarlo, ver con qué te quedas y con qué no, y por qué no te convence lo que no te convence, y discutir, porque creo que todos los movimientos sociales, incluido el feminismo, el ecofeminismo en este caso, tienen que estar en continua revisión, porque el sistema muta, el patriarcado muta, y el capitalismo, que es el principal enemigo de la ecología, también. Entonces, creo que tenemos que estar en una revisión constante, ¿no? Como puede pasar ahora con el tema de la IA, o qué pasa cuando consumimos internet, ¿no? Que al final también estamos haciendo una huella. Entonces, bueno, tenemos que estar en una revisión constante, porque el sistema nos mete cada vez más cosas que si tú no te paras a analizar qué son, no te das cuenta de que estás haciendo algo en contra de ti misma como humana, o a lo mejor contra el mundo. ¿Y cómo asocias esto, por ejemplo, a tu labor como docente?
Bueno, es que me parece fundamental. O sea, los tres pasos. O sea, me parece fundamental hablar de feminismo en clase, me parece fundamental hablar de huella y de ecologismo. Además, nos obliga la LOMLOE y la Agenda 2030. Y me parece fundamental que volvamos a treballar desde el pensamiento crítico en les aules. De hecho, en nuestro cole vamos a tener, para hacer publicidad, nuestro cole, que yo creo que Les Mariñas, el año que viene tenemos dos proyectos, uno de debate y otro de filosofía infantil. Entonces, bueno, para mí primordial que volvamos a sentarnos ayer con los nenos y a hablar de lo que llevemos y a pensar juntos.